Bueno, ahora tenemos con nosotros en esta plataforma, gracias Chanel Rosa Chupani por haber aceptado esta invitación para estar esta noche en vivo frente a todo el pueblo. Chanel es el director del Servicio Nacional de Salud y a él le podemos hacer muchas preguntas. La gente está preocupada por las pruebas, Chanel. Muchas personas que sienten que tienen los síntomas y que entienden que si hay un diagnóstico pueden ser atendidos apropiadamente. Eso es tan necesario en este momento porque el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la mejor forma de cortar el contagio es hacer pruebas, pruebas y pruebas, pero aquí tenemos mucha dificultad. Sí. Bueno, buenas noches. Efectivamente, hay un clamor prácticamente de muchas personas solicitando pruebas. Ustedes saben que originalmente las pruebas se hacían a través del Laboratorio Nacional de Salud y que luego 2 laboratorios privados fueron autorizados que en este momento también están realizando las pruebas. El tema con la prueba es el siguiente. Nosotros hemos recibido las pruebas que tenemos y como nosotros, sino la gran mayoría de los países, estamos recibiendo donación de la Organización Mundial de la Salud y en este caso en América Latina la OPS que nos suministra las pruebas que deben contar con un protocolo que ya previamente ellos han emitido. Igualmente los laboratorios privados tienen que someterse lógicamente a ese protocolo que estableció el Ministerio de Salud y con mandato de la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Nosotros en el país tenemos esas 3 modalidades hasta en la actualidad que pruebas. Sin embargo, hay un tema importante. En este momento hay un problema y es que nosotros tenemos personas con muchos síntomas asociados. Acuérdense que no hay síntomas propiamente de esta enfermedad del COVID-19, sino que estos síntomas pueden presentarse también en otras enfermedades que circulan en nuestro país. Pueden ser H1N1, influenza, gripe normal, etcétera. Y muchas veces estamos confundiendo, puede confundirse estos síntomas que se asocian al COVID-19 fíjense la gran cantidad de pruebas negativas. En el informe que el ministro suministró en el día de hoy, el ministro de Salud, ahí hay una cantidad importante de pruebas negativas que se hacen la persona. De todos modos, desde la Comisión de Salud que designó de seguimiento al COVID, que designó el señor presidente, va a tener en una reunión para ver ese tema y otro tema también importante, de cómo podemos masificar las pruebas. Sin embargo, reiterarle que en nuestro país no hay por el momento una posibilidad real de masificación de esas pruebas, porque las mismas, reitero, proceden de OMS, que es la organización que está suministrando las pruebas en América Latina, fundamentalmente. Incluso en Estados Unidos ustedes se dan cuenta que hay una escasez de acceso a las pruebas también del COVID-19. Sí, pero en Estados Unidos acaban de aprobar este fin de semana la prueba. Sí, ese es uno de los temas que vamos a conocer en la comisión de esa medida que Estados Unidos ha aprobado. Pero también otros países están adquiriendo pruebas rápidas para hacer detección en la población de una manera más masiva. Más rápido, eso te decía. Nosotros hay 2 cosas, la prueba rápida, masificarla y ver también la velocidad con que se le dé respuesta a la población. Pero eso es fundamental, Chanel, perdón. Es eso fundamental, porque también en España adquirieron 630.000 nuevas pruebas rápidas. ¿Es eso fundamental para cortar la cadena de contagio? Mira, lo que es fundamental para cortar la cadena de contagio es el aislamiento. O sea, esa es la recomendación número 1 que hace la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que salir a la calle solamente aquellas personas que tienen necesidad de hacerlo. Es importante el aislamiento, el distanciamiento social. Eso son las claves, las razones, o vamos a decir, las medidas claves importantes que debemos tomar. Chanel, 2 preguntas. 1, entonces, si es la medida clave y la salida solo para casos estrictamente necesarios es lo correcto, ¿por qué no se ordena de manera obligatoria desde el gobierno? Sí, bueno, ustedes saben que el gobierno ha tomado una serie de medidas en los últimos días que van en ese sentido. Hasta ahora, bueno, comenzamos con la suspensión, la cierre de la frontera, suspensión de las docencias, universidades, escuelas y colegios. Igualmente, ayer se anunció una medida para suspender prácticamente el trabajo en la gran mayoría de instituciones públicas, que solo estamos trabajando con el personal necesario. Igualmente está el toque de queda y obviamente cualquier otra medida que haya que tomarse. Y si tú me preguntas a mí en términos personal, pero es una medida de términos personal, porque fíjate que aquí y en todos los países hay
con estos temas hay consecuencias en temas, el tema sanitario, el tema económico, el tema social. O sea, son elementos, y las discusiones que se dan en todos los países tienen posiciones que van desde los sectores que estamos en salud, por ejemplo, que quizás difieren de otros sectores, pero nosotros obviamente tendríamos que encaminarnos hacia medidas más fuertes para endurecer y fortalecer el... Exacto. Sí. La segunda pregunta, Chanel, que quería hacerte, porque evidentemente eres la persona más calificada para hablar de ello, es el tema de las camas. ¿Cuántas camas hay y cuánto se espera que se necesite? ¿Estamos suficientemente, abastecidos de camas, ventiladores, unidades de cuidados intensivos y etcétera? Mira, Carolina, eso, antes de dar esos datos concretos, yo quiero hacer una aclaración, vamos a decir. Ningún país del mundo se prepara para una pandemia de este tipo. Es decir, o sea, no hay... Yo a veces veo comentarios en las redes que el país no está preparado. Ningún país del mundo se prepara para tener los casos, por ejemplo, que ha tenido Italia. Tú puedes tomar medidas, menor o mayor medida en el tiempo, en ese tipo de cosas de la distanciamiento social y eso, pero los sistemas de salud, lógicamente, no están preparados para enfrentar este tipo de pandemia, por lo general. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos en el país? Mira, nosotros tenemos, y los datos que les puedo dar, son datos que van cambiando día a día. O sea, en un mismo día nosotros estamos incorporando centros de salud. Nosotros tenemos 36 centros, hablo del sector público, porque sabe que el sector privado es otro tema. Tenemos 36 centros de salud en este momento para atender los casos de COVID-19. Un tema importante también, muchos de los casos... ¿En dónde están esos? Sí, ahora voy para allá. Nosotros en este momento... lo acaba de dar el ministro de Salud en la rueda de prensa de esta mañana, informaba que muchos de estos casos positivos de COVID están ahora mismo en aislamiento intradomiciliario. Es decir, que muchos de esos casos no necesariamente tienen que llegar, a una vez confirmados, no necesariamente tienen que llegar a un centro de salud. Exacto. Nosotros tenemos, pero eso va en expansión. Por ejemplo, en esta semana estamos incorporando en Santiago una nueva clínica. Vamos a incorporar, que tiene alrededor de 100 camas que se va a incorporar ya al Servicio Público de Salud. Estamos también en negociaciones en Puerto Plata, en prácticamente todo el país. También tenemos contemplado hoteles que en este momento no están funcionando para que también puedan ser utilizados en caso de necesidad como alojamiento para personas que tengan un nivel superior al nivel leve para el tratamiento de COVID-19. Nosotros tenemos... Sí. Porque Carolina te hablaba, tú estás hablando de aislamiento. En diferentes hospitales. Las clínicas privadas es un tema que tenemos que tocar. Sí. Tienen que ofrecer sus servicios también, no es cuestión de colaboración en una situación de emergencia, pero de UCIs, porque muchos de estos casos, sobre todo en personas mayores o con enfermedades de base, van a necesitar unidades de cuidados intensivos y también ventiladores en algunos de los casos. Nosotros tenemos ahora mismo 48 unidades de UCI. Y nosotros tenemos también, estamos acreditados a llegar alrededor de 400 unidades de cuidados intensivos. Precisamente en el día de hoy estamos poniendo a disposición de la población ya alrededor de 45 unidades de UCI que independientemente de lo que tenemos normalmente en el sistema de salud. Nosotros vamos a aumentar igualmente con los ventiladores. Nosotros estamos recibiendo 200 ventiladores durante toda la semana que se van a instalar en diferentes unidades de todo el país. Eso es importante. Y un tema también no menos importante es el tema de los recursos humanos, porque se trata no solamente de tener unidades de cuidados intensivos. Ayer, como decía el presidente del Colegio Médico Dominicano, nosotros hemos estado en cooperación con el propio colegio, con las unidades y con las diferentes sociedades médicas, y nosotros estamos contratando en estos momentos personal para todo el país. Por ejemplo, en el día de hoy se firmaron contratos para personal del hospital de Barahona, igualmente hospitales aquí en Santo Domingo, el hospital de Puerto Plata, Ricardo Limardo, que también estamos fortaleciéndolo con más personal, enfermeras, bioanalistas, médicos, incluso personal de seguridad. ¿Y la protección? Bueno, el otro tema también es los equipos de protección personal, los EPP. Nosotros todo este fin de semana, y quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros de trabajo que conducen los vehículos del Servicio Nacional de Salud. Durante estos 2 días, sábado y domingo, se desplazaron por todo el país llevando equipos de protección personal. Durante todo el día de hoy, lunes, también
estamos suministrando equipos de protección personal. Nosotros estamos recibiendo esta semana una partida de 60.000 unidades de equipos de protección personal. Sabemos que no es suficiente, tenemos una licitación de 1 millón de equipos de protección personal. Estamos recibiendo solicitudes de diferentes proveedores. La idea es que todo el país, en todos los centros de salud, tengamos equipos de protección personal para la población. Igual para la población, para los trabajadores de esos centros de salud. Igualmente, con Brugal y compañía, estamos recibiendo durante esta semana una donación de 100.000 galones de alcohol para desinfección de los centros de salud. Es un gesto que agradecemos muchísimo y que también eso se va a distribuir en todos los centros de salud. Nosotros del Servicio Nacional de Salud, de las diferentes instituciones, estamos haciendo, y es importante que la población lo sepa, todo lo que entendemos que debemos hacer. Estamos trabajando prácticamente sin descanso para poder garantizarle a la población que esta pandemia, esta enfermedad pueda pasar en nuestro país y que no se alegue luego que no se tomaron las medidas del lugar. Aunque todos sabemos que también tenemos un tema de responsabilidad individual, personal, que ustedes durante estos días, y agradecemos muchísimo, han apelado a la conciencia de la gente para que se mantengan en sus hogares aquellas personas que no tienen que salir bajo ninguna responsabilidad de sus hogares. Claro, y así debe seguir siendo, que todo el mundo ese llamado. Chanel, tú decías hace un momento que se habían encargado unos 200 respiradores. ¿Cuándo estarían llegando y cuántos tenemos en total? Contando esos 200 nuevos que llegarían, ¿cuánto tendríamos en total? Nosotros tenemos ahora mismo, en la actualidad tenemos 181 ventiladores en la red de Servicio Público de Salud, solo destinados, porque hay otro tema también que quiero puntualizar. Nosotros no podemos dejar, la gente no solamente se enferma de COVID. Recuerden que también el servicio tiene que darle respuesta a infartos que se puedan producir, claro. A otro tipo de cualquier tipo de patología que necesitan. Por lo tanto, no todos los ventiladores que tenemos en este momento se destinan para... Nosotros en la actualidad tenemos 181 ventiladores en toda la red pública de Servicio Nacional de Salud en todo el país. ¿En la red privada? Bueno, la red privada, ustedes saben que es unos datos que debe ser manejado por el Ministerio de Salud. Okay. Nosotros sí creemos... Sí. Un momentito, antes de que respondas, esto es un formato nuevo que estamos en el día de hoy y esperemos que funcione por todo el tiempo que dure la cuarentena. Antes de que continúes, esa parte de las clínicas privadas es muy importante. Vamos a hacer una pausa porque tenemos comerciales, todavía seguimos en televisión. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos queremos saber cuál ha sido la respuesta del sector privado, las clínicas privadas, y cuál, sobre todo, de las comunidades. ¿Están las comunidades en el interior del país debidamente informadas? Porque hemos visto muchos actos de quema de gomas para impedir que entren personas y queremos saber qué es lo que está pasando. Cuando regresemos de la pausa seguimos conversando con el director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Ya regresamos. Continuamos conversando con Chanel Rosa Chupani, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Carolina, tú preguntabas que cuántos ventiladores o camas o unidades de UCI había en el sistema privado disponible. Y esa es una pregunta que la gente se está haciendo porque hemos escuchado la palabra colaboración y se supone que en un estado de emergencia. Sí, así es, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, la mayoría de los pacientes que estamos recibiendo en los hospitales que tenemos especializado para COVID-19, especialmente el Hospital de la Policía Nacional, que usted sabe que está completamente disponible para estos casos. Igualmente el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Armada, que tenemos más de 100 camas disponibles para estos casos, y la policía alrededor de 50 camas. Muchos de esos pacientes vienen derivados del centro privado. Entonces es importante también que nosotros ya en esta situación nos olvidemos de la separación público-privado, sino que igualmente entendamos que ambos sectores debemos hacer frente a esta realidad con igual nivel de compromiso. Chanel, en otros países se han establecido hospitales de campaña con el único propósito de hacer pruebas diagnósticas a personas que tienen síntomas. Vimos que hubo un intento hace varios días de salud pública de instalar un centro o un lugar y hubo objeción de la comunidad. ¿Cómo se está manejando esto y cómo se está manejando también el tema
de que hay comunidades que están cerrando sus vías de acceso para que no entre nadie. Es importante, Laura, lo que acaba de señalar. Mira, en el primer caso es cierto, nosotros hemos tenido lugares donde la población se niega a que se instalen centros para atender pacientes con COVID-19. Es un error por diferentes razones. Primero, el COVID-19 no es un virus que se pueda transmitir en el aire, sino porque, fíjense, nosotros no tenemos ningún caso que en San Isidro, porque el hospital de San Isidro esté funcionando en esa localidad. ¿Entienden? O sea, y ahí nosotros se han llevado todos los casos y no hay reportes de casos que se hayan transferido del hospital hacia la comunidad. Igual, segundo lugar, digo que es un error porque esos hospitales eventualmente pueden servir a moradores de esas propias comunidades que en ese momento la han estado rechazando. Entonces, es importante hacer un llamado de que no hay transmisión por el hecho de que un hospital esté funcionando en una determinada comunidad o un centro de este tipo esté funcionando hacia el resto de la comunidad. Segundo, que es conveniente que la población entienda que es importante tener cerca los servicios de salud, porque mientras la respuesta sea más cercana, la posibilidad de intervención de los servicios es mucho más oportuna y por lo tanto será mucho más eficiente. Sobre las comunidades, que efectivamente ha estado reportando que como el ministerio está dando aquellos lugares donde todavía no hay reportado casos de COVID, y por lo tanto la población, incluso las autoridades, alcaldes, hasta gobernadores, están ordenando el cierre de sus comunidades, y esto no ayuda. Primero, dificulta que nosotros podamos llegar con los equipos de protección personal, el personal de salud, que podemos llegar con los medicamentos, que en estos momentos también Promese acaba de hacer una licitación para fortalecer los hospitales públicos de todo el país con material gastable, con medicamentos, etcétera. Entonces, todo es igualmente el suministro de medicamentos, de combustible, de comestible, etcétera. No es la forma correcta de enfrentar este virus, sino, reitero, la OMS desde el primer día ha dicho reiteradamente que la forma más efectiva de enfrentar este virus es con el alejamiento social, lo que se ha llamado alejamiento social, que las personas no estemos más de 1.5, es un brazo y algo, que estemos cada uno distanciados del otro. Sí, yo creo que el dato que, en base a lo que hablábamos ahorita, que la gente quisiera saber es, con la suma de los 200, si no me equivoco, ventiladores y los 181 ventiladores que tiene la red pública de hospitales, sí, Carolina, quiero puntualizar eso, porque nosotros tendríamos ya, con los ventiladores que nos están llegando, tendríamos 431 unidades de UCI con ventiladores, y tendríamos alrededor, inicialmente, 631 camas. Señores, quiero reiterar, estos datos cambian, 631 camas. Estos datos cambian a diario. O sea, porque cada día nosotros estamos incorporando. Aquí no está, por ejemplo, el caso de las clínicas en Santiago, que vamos a incorporar esta semana. Aquí no hay datos de otros centros privados que nosotros estamos en el gobierno está en negociación para incorporarlo y que se asuma también por el sector público. Es decir, que eso cambia todos los días. Es decir, que no aceptemos esto como un número definitivo, sino que afortunadamente vamos a cambiar todos los días. Respecto a la segunda... Sí. Perdón, sí. No. Termina. No, respecto a la segunda parte de la pregunta que hacía Carolina, de las necesidades que tendríamos como país, lógicamente eso va a depender. Nosotros con OPS hemos estado haciendo, y creo que ya esta semana tendremos listos varios modelos con diferentes supuestos de la cantidad de personas que eventualmente podríamos estar recibiendo. Ustedes saben que un 81%, o sea, de acuerdo a los casos que hemos tenido en otros países, cursan como leve. Es decir, que ni siquiera requieren internamiento, o si es internamiento, puede ser aislamiento en sus hogares con el debido cuidado. Pero sí, aquellos casos que eventualmente pudieran agravarse por la edad o por enfermedades que tenga la persona, entonces esos son los casos con los que nosotros tenemos también que ir fortaleciendo. Y como decía María Cela, tanto sector público como sector privado. Exacto. Ahí va yo, a los casos que tienen que fortalecer. Vemos en los barrios y en las comunidades populosas donde la gente vive hacinada o vive muy pegada una de otra. Los ancianos o las personas mayores o los adultos mayores o los que tienen enfermedades de base son los más vulnerables. Así es. ¿Qué se ha pensado para proteger a esa población? En otros países se les ponen hoteles
los hoteles, incluso si hay una persona dentro de esa vivienda que ya ha dado positivo, esa persona tiene que aislarse. Sí, así es. Porque no hay condiciones para mantener el aislamiento domiciliario. Sí. Mira, nosotros, y no quiero todavía ser categórico en esto, porque son negociaciones que se hacen a nivel de la comisión que el señor presidente designó. Estamos también contemplando esas posibilidades. Por ejemplo, nos hemos recibido ofertas de barcos, de cruceros internacionales que puedan servir para alojar esta persona que, como tú bien dices, son dos tipos. Aquellas personas que tienen adultos mayores que necesitan ser aislados y personas que han dado positivo leve, pero que no tienen las condiciones de aislamiento en sus hogares. Nosotros, como dije inicialmente, no estamos rechazando ningún tipo de opciones. Tenemos abiertas todas las opciones por las cuales podamos hacerle frente a esta pandemia. Incluso reitero, el alquiler de hoteles, tanto en Santo Domingo como en otra parte del país, utilizar campamentos que antes servían para otro tipo que tenían otro tipo de funciones. Igualmente la ampliación de la red de servicios públicos de salud, incorporando centros privados. En estos momentos estamos recibiendo ofertas de diferentes centros privados de salud que estaban, por ejemplo, en proceso de inauguración, de apertura, y que no habían abierto algunos que ya le han cerrado. También estamos recibiendo ese tipo de propuestas. Chanel, hubo una queja por parte del Sindicato de Enfermeras y también del Colegio Médico Dominicano sobre la protección que tiene el personal de salud en los hospitales. Al día de hoy, ¿ya están abastecidos todos los hospitales con mascarillas, guantes, incluso trajes protectores para los lugares donde se han habilitado salas para coronavirus? Mire, hay dos cosas. Y si ustedes se dan cuenta, el primer decreto de emergencia, autorizar al Ministerio de Salud Pública para la compra de este tipo de equipo. Un segundo decreto que modifica e incorpora a las otras instituciones que también podamos comprar. Entonces ahora se están haciendo esas compras y eso nos ha permitido ir abasteciendo a todos los centros de salud en todo el país. Nosotros, como le dije, estamos recibiendo 60,000 unidades de equipo de protección personal. Nosotros estamos conscientes de la importancia de que requiere que la gente que está en los servicios de salud se sienta también protegido, porque el que no tiene protección no puede dar los servicios con seguridad. Y eso es una cuestión que nosotros necesitamos fortalecer y reitero, que la gente se sienta segura. Es importante también el uso de esos equipos. O sea, ¿dónde, en qué momento se debe usar? O sea, el equipo se usa fundamentalmente en aquellas áreas críticas, en aquellas áreas que se hace triaje, es decir, que se selecciona a la persona, el nivel de complicación de la persona, en las emergencias, en la unidad de cuidado intensivo, pero hay áreas de los establecimientos de salud donde no se necesita tener un traje completo. También, porque el uso indiscriminado de estos equipos también hacen que en su momento sea imposible suplir los mismos. Pero nosotros estamos primero conscientes de la importancia de tener estos equipos. Hemos estado supliendo todo el fin de semana y estamos recibiendo vamos a recibir durante toda la semana. Inmediatamente estamos despachando a los centros de todo el país. Una última pregunta ya, porque se nos acaba el tiempo. Hablando de esos trajes, hemos visto el 911, cuando una persona se pone muy mal en su casa, que todavía no ha podido hacerse la prueba, pero tiene los síntomas y empieza a tener dificultad para respirar, y lo hemos visto en más de una ocasión, llaman al 911 para que lo trasladen. El 911 no llega con los equipos. ¿Se ha dotado? Sí, se está dotando igual al 911 de esos equipos, el 911 también al personal. Quiero aprovechar, María Cela, porque hemos tenido casos también de llamadas de personas que por alguna razón, y yo lo entiendo perfectamente, llaman alegando que tienen los síntomas del COVID. Cuando se llega allá es otra la patología que a lo mejor no necesita el 911. Entonces también hacemos un llamado a la conciencia de la gente, que en este momento también tenemos que priorizar, porque a veces llamamos por razones que no necesitan una intervención del 911, y eso hace que una persona que sí la necesita tiene la oportunidad de recibir oportunamente esos servicios. Y hace un llamado a la población. Di si está satisfecho con el llamado a cuarentena. Sí, mira, yo creo que siempre se puede mejorar, María Cela, siempre se puede mejorar. Hemos visto videos en todo el país de personas que no obstante el toque de queda siguen en las calles. Señores, no tenemos los policías que están ahora mismo haciendo labor, son gente que tienen familia también,
que tienen que tenemos que preservar la salud de esa parte importante de la población. Por lo tanto, es tan fácil quedarnos en la casa en estos momentos, porque de lo contrario, lo otro es perder, porque pierde la posibilidad de contagio mucho mayor de esas personas que están en la calle. Estamos también desbordando los servicios de la Policía Nacional en cuestiones, hemos visto pues, incluso desafíos a la policía, una cuestión totalmente inaceptable en este momento. La policía al principio los amontonó porque no pero ya la policía está tomando las medidas que ha tomado. La policía está ahora mismo haciendo esas detenciones en centros donde puedan mantener la distancia social. Estamos hablando de estadios deportivos, ese tipo de centros. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Esta noche, María Cela, y de todo el equipo, y cuando te necesitemos, por favor, esperamos también contar con tu colaboración, porque la población necesita hacer preguntas también, no solo los periodistas. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos.